Continuando con el acta, y como nos dijo Ana María hoy, siempre es interesante en este tipo de eventos contar con la presencia activa de los estudiantes. Y entonces, en este caso, tenemos a Manuel Alejandro Cruz Casadiegos, estudiante de la Universidad Externado de Colombia de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales en la Escuela de Gobierno y Negocios. Es integrante de la selección de fútbol y fútbol sala. Como uruguayo me quedo chocho contigo. De la universidad. Ha sido consultor del Ministerio del Deporte para varios asuntos de políticas públicas. En agosto de 2022 participará de un intercambio académico, deportivo y de investigación en la prestigiosa South Carolina University, que cuenta con uno de los mejores programas para deportistas universitarios de la NCAA, una de las mejores organizaciones del deporte universitario a nivel mundial y que cuenta con varios reconocimientos en diversos rankings internacionales como una de las mejores instituciones para la investigación y la enseñanza de la industria deportiva a nivel global. El tema sobre el cual nos hablará Manuel Alejandro es el paradigma de la educación inclusiva. Adelante. Bueno, muy buenos días para todos, para todas las universidades que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias a la Universidad Javeriana, muchas gracias a FISO América por este espacio. Y bueno, empecemos por el tema que en Colombia hay miles de jóvenes que cuando terminan el colegio se enfrentan a la disyuntiva entre continuar con sus estudios de formación superior o seguir la línea del deporte profesional y de alto rendimiento. En ese sentido, entonces, el paradigma de la educación inclusiva es un insumo para una política pública superior inclusiva a nivel internacional. La imagen que pueden ver expresa esa disyuntiva a la que tienen que enfrentarse miles de jóvenes y a la que no saben por cuál de los dos caminos decidirse, cuando desde mi perspectiva sí es posible compaginar los estudios y el deporte de alto rendimiento. Entonces vamos a empezar a hablar por los avances de la educación inclusiva en Colombia. La educación inclusiva es un paradigma que inicia en 1994 con la convención en Salamanca, donde se empieza a hablar de un tema de educación inclusiva y este paradigma, este concepto se empieza a construir. Es un paradigma que nace a partir de la identificación de unas necesidades específicas y claras de cierta población, sobre todo la población que tenía ciertas discapacidades y limitaciones físicas, pues para desarrollar su proyecto educativo. A partir de ahí, entonces, las Naciones Unidas, UNESCO, empiezan a incorporar el concepto y se empiezan a hacer una serie de foros y congresos a nivel internacional que empiezan a expandir el concepto a nivel internacional. En ese sentido, entonces, Colombia viene a incorporar el concepto en el año 2006 porque el Ministerio de Educación Nacional abrió una investigación en la que reunió a más de 127 universidades y empezaron a discutir acerca del paradigma y se buscó crear una política pública a largo plazo, pues para que este paradigma pudiera permear a las instituciones y generar transformaciones en lo curricular, en lo pedagógico, en los sistemas de enseñanza, en los sistemas de evaluación y de tal manera que se pueda construir sociedades más incluyentes. Luego, en el año 2011 empieza una reunión de varios actores a nivel nacional convocados por el Ministerio de Educación en el que el objetivo era construir ya una política pública nacional y entonces en el 2013 ese resultado de esa conversación nacional es los lineamientos de política pública de educación inclusiva en el país. Y es lo que tenemos actualmente vigente pues en esta materia. En ese sentido, entonces, quisiera aclarar dos puntos, porque el paradigma de educación inclusiva se puede confundir con otro concepto, que es el de inclusión educativa. Cuando hablas de educación inclusiva, para diferenciarlo de inclusión educativa, es que en la inclusión educativa, las instituciones ponen el foco en una serie de dificultades que han identificado plenamente
en ciertos grupos específicos de la población. Entonces tenemos las personas que tienen limitaciones visuales o auditivas y cómo las instituciones incorporan una serie de medidas para permitirles que ellos también gocen del derecho efectivo de la educación, que está consagrado en nuestra Carta Constitucional y que está consagrado también por las Naciones Unidas como un derecho humano. Pero la educación inclusiva va más allá, no se centra y no se limita en simplemente identificar o hacer esa focalización de esos grupos, sino en transformar todo el sistema. Entonces, el foco de estudio no es el individuo, sino que el foco de estudio es el sistema mismo. Y la frase fundamental que lo fundamenta es que es el sistema educativo como tal el que debe evolucionar y debe transformarse para que podamos construir una sociedad más incluyente. Esto pues implica cambios muy profundos que el Ministerio de Educación Nacional pretende alcanzar en un acuerdo por lo superior hacia el 2034. Entonces la política pública tiene un enfoque de largo plazo donde se han establecido unas metas y unos planes, unos objetivos a lograr, y de tal manera que en el 2034 ya podamos tener un país mucho más incluyente. ¿Por qué? Porque no podemos negar, no podemos desconocer que Colombia es un país mega diverso y atender esa mega diversidad implica pues responder a los retos de la educación inclusiva, que busca potenciar esa diversidad que tenemos como nación, esas grandes perspectivas, diferentes puntos de vista que tenemos y los busca incorporar en una misma aula de clase. Y por lo tanto, entonces, ¿quiénes están llamados a ser transformados? En primer lugar, los currículos, los contenidos, lo que le da fundamentación a los planes de estudio debe modificarse. También debe modificarse los sistemas de enseñanza. Más adelante lo vamos a ver aplicado específicamente para los deportistas que están haciendo carrera dual. Vamos a ver también la modificación de los métodos de enseñanza que imparten los maestros, las formas de evaluación, entre otras cosas. En esa medida, entonces, a partir de esta línea del tiempo, podemos ver la evolución del concepto de educación inclusiva en la historia del país, en Colombia. Como les había mencionado, empezaron con un enfoque poblacional bien focalizado que lo llamaron necesidades especiales, pero luego el concepto empieza a cambiar y ya en el 2013 tenemos ya una definición más clara de lo que es educación inclusiva, que lo que busca es una transformación del sistema. No atendemos de manera individual ciertos grupos poblacionales, sino que buscamos transformar el sistema en su conjunto. Y en el 2015, pues aparece el índice de inclusión, que es una herramienta bastante valiosa para poder hacerle seguimiento y evaluación a todas las políticas públicas que sean formuladas en esta materia. El objetivo final es alcanzar en el largo plazo, que en Colombia lo hemos planteado el 2034, tener una política pública nacional de educación inclusiva. Ahora bien, ¿cuáles son los conceptos que fundamentan teóricamente la educación inclusiva? Tenemos la participación, la pertinencia, la diversidad, la calidad, la equidad y la interculturalidad. La relación entre el paradigma de la educación inclusiva y los talentos excepcionales en el contexto colombiano. Cuando se estaba formulando los documentos técnicos del Ministerio de Educación, se identificaron unos grupos que históricamente en Colombia, de alguna forma, han tenido unas barreras para su proceso de educación. Y dentro de esos grupos, que son varios, tenemos la comunidad afro, la comunidad indígena, tenemos la comunidad de los migrantes, tenemos también las personas que tienen capacidades excepcionales, cómo atendemos a un estudiante que tiene altos grados de inteligencia en matemáticas, por ejemplo. Entonces su sistema, sus formas de evaluarlo tienen que ser distintas al resto. Y también en esa medida entra el concepto de talento excepcional en el deporte y la actividad física. Y a partir de esa inmersión encontramos la relación entre el paradigma de educación inclusiva y los deportistas que compaginan estudios y deporte. Y por lo tanto se propone este esquema, esta pirámide jerárquica, porque hay que diferenciarlos. Es decir, hay deportistas
que propongo que los llamemos categoría superior, que son deportistas que están compitiendo a nivel de élite en campeonatos mundiales, en campeonatos que organizan los Juegos Mundiales, los campeonatos de los Juegos Olímpicos. También tenemos el nivel élite regional, todos los que compiten en los Juegos Suramericanos, Juegos Panamericanos. Y estoy hablando de deportistas convencionales, como los que tienen discapacidades y limitaciones también. Tenemos los deportistas de nivel élite nacional. Ya aquí habría otra subcategoría, que sería como una categoría de alto rendimiento, pero que no puede, en términos de la preparación y del esfuerzo deportivo que tienen que hacer, equipararse a los otros dos grupos. Entonces, en este nivel, pues están los que compiten en los Juegos Nacionales, en los campeonatos nacionales de las ligas y demás. Y en el eslabón final tenemos a los deportistas que están en el ámbito universitario, que también podrían tener un esquema de jerarquización, empezando por las competencias locales, luego las nacionales, regionales, continentales y las internacionales. Y tenemos también la identificación de los retos de estudiar y jugar. Entonces, con un grupo de amigos en la universidad, nos pusimos a investigar en más de 100 universidades en Bogotá cuáles eran las dificultades a las que se enfrentaban los deportistas para compaginar los estudios y el deporte. Y en esa aventura en la que nos pusimos ese reto, pues encontramos varias. En las encuestas que aplicábamos, muchas respuestas era que los horarios de los entrenamientos se cruzaban con los horarios de clase. Y esa es una primera barrera que el sistema educativo colombiano, hablo para el caso colombiano, le está poniendo a los deportistas que quieren compaginar estudios y deporte. También tenemos que los calendarios deportivos algunas veces coinciden con las competencias y las finales de las competencias deportivas. Tenemos también el excesivo estrés que supone prepararse para una competencia deportiva, porque hay unos retos, ganar un campeonato, ese estrés que se genera en lo deportivo también influye en el rendimiento académico del deportista. Tenemos que, bueno, algunos deportistas no solamente hacen una disciplina, se dedican a varias. Vemos también unas dificultades en materia de transporte. Las distancias algunas veces en las ciudades grandes, sobre todo, hace que ir de los sitios de entrenamiento a los sitios de clase sea una barrera para que ellos puedan estudiar y jugar al mismo tiempo. Vemos también las evaluaciones de los docentes, dificultades en el tema económico. Bueno, acá en Colombia, hasta el momento, no existe una política de Estado que financie la demanda de educación superior, como en otros países, como en Estados Unidos, a través de becas deportivas. Eso no lo tenemos aún en el país. Hay un proyecto de decreto que está en formación para que la empresa privada pues otorgue unas subvenciones en materia de educación superior y se patrocina al deportista para que pueda estudiar, apoyado por la empresa privada, a través de un programa que está en formación que se llama Becas por Impuestos. Esto sería muy innovador en el país y también a nivel regional, porque también por la literatura que hemos revisado, pues no se tiene evidencia de otros programas estatales así parecidos. Y bueno, entonces ya identificamos los retos a superar y tenemos que hacer una mirada a otros países, a ver a partir de esas experiencias qué podemos incorporar, qué podemos aprender para que combinándolo con el paradigma de educación inclusiva, podamos solucionar el problema. Entonces, vemos la mirada hacia los modelos educativos de Estados Unidos y China, que pues les ha permitido a estos países convertirse en potencias deportivas y académicas, por supuesto. En el modelo estadounidense tenemos un modelo que se ha abierto a los medios, es un modelo que funciona hoy en día ya como una industria por sí misma, es una industria deportiva, es una industria que beca a más de 1.100 universidades y crea muchos programas de becas para muchísimas personas, muchos jóvenes. Tenemos la NCAA, la NIA y la NJCAA, que son 3 organizaciones diferentes. Cada una organiza sus torneos y compiten entre ellas por el mercado que se ha abierto en los Estados Unidos en el deporte universitario. Las universidades norteamericanas pues ya llevan más de 100 años en esta experiencia y ellos son
digamos, un modelo a observar con mucho detalle de cómo logran que los estudiantes que están en sus equipos pues puedan de manera armoniosa realizar las dos actividades. En el modelo chino vemos un modelo que se apoya en el Estado, es un modelo que es como una pirámide. Entonces, en China, los estudiantes van a unas escuelas comunes y organizan unos torneos entre esas escuelas, algo parecido a los juegos intercolegiados en Colombia. Los mejores son seleccionados y luego se van a estudiar a unas escuelas especializadas para combinar estudios y deporte. Y los mejores en esas escuelas especializadas después pasan a integrar las selecciones nacionales chinas. Así es como funciona el modelo chino. Estos deportistas que llegan a estas escuelas especializadas cuentan con unos programas especiales y unos privilegios especiales pues para poder combinar estudios y deporte. En el modelo chino, la financiación corre por cuenta del Estado. El sector privado sí participa en algunas competencias, pero no tan fuerte como en los Estados Unidos. ¿Cómo debe aplicarse la educación inclusiva de los deportistas? Bueno, en primer lugar, el primer punto que tenemos ahí es la flexibilidad en la educación superior. Y acá entonces tenemos que modificar el currículo y los programas. Es decir, esto implica que la fundamentación teórica de los programas debe implementar metodologías innovadoras. La forma de evaluar al deportista debe tener metodologías innovadoras, porque el sistema homogenizante que lleva muchos años en el país desconoce la diversidad y atropella al deportista porque lo desconoce como un estudiante que tiene unas necesidades particulares que lo hacen especial dentro del aula. Entonces, los docentes, cuando llegan a la clase, primero no identifican que hay deportistas y también los consideran como estudiantes normales, comunes y corrientes, desconociendo las necesidades que tienen a nivel particular. Entonces, en el primer punto es crear esa conciencia desde lo pedagógico, desde lo curricular, de la flexibilidad en los programas académicos. El rol de los docentes en el segundo punto es fundamental, porque el docente al fin y al cabo es el que determina cómo va a ser la clase, qué contenidos va a impartir, cómo la va a evaluar y demás, amparado porque la Ley 30 de Educación en Colombia da la autonomía universitaria para hacerlo. Entonces, el docente es un rol fundamental, sin lugar a dudas. En mi experiencia personal, muchas veces he tenido que negociar con los docentes cuando puede ser que mis horarios de entrenamiento se cruzan con los horarios de las clases. Y llegamos a acuerdos recíprocos de respeto, donde hacemos unos compromisos para que o pueda salir antes de la clase o pueda ausentarme en algunas clases, y eso se llega a unos acuerdos previos con los docentes. Pero si hubiese una política institucional en cada universidad para que haya un mayor respeto a esos compromisos, sería vital. También, desde mi experiencia personal, he tenido que negociar con los docentes, por ejemplo, cuando hay viajes a competencias deportivas o cuando un examen se cruza con algún entrenamiento o con la preparación de algún evento muy importante. Y los docentes muchas veces han sido muy comprensivos con el tema, pero también parte de la confianza que da el estudiante, porque el estudiante se compromete a cumplir unos requisitos ya pactados con el docente para que pueda ir a jugar y a desempeñarse. Entonces, el docente se compromete a, por ejemplo, si tiene el examen el jueves, correrlo para el otro jueves y darle 8 días adicionales a ese deportista para que pueda preparar ese examen, entendiendo que el fin de semana pues, va a tener una competencia deportiva muy importante y por obvias razones no va a tener el tiempo suficiente como el resto de sus compañeros para prepararse. El tercer punto, la importancia de los tutores es vital, y esto también hace mucho énfasis en la calidad de las instituciones y cómo estamos calificando y midiendo la calidad de las instituciones. Los tutores, no solamente, por ejemplo, en el modelo estadounidense, son vitales, porque es que los tutores muchas veces ayudan a solucionar esas dudas que les surgen a los estudiantes atletas después de que no entienden algo en una clase, o son apoyo para reforzar más contenidos o para hacer más ejercicios y practicar para los exámenes.
Incluso algunos son mediadores entre los docentes y los estudiantes para llegar a esos acuerdos que permiten hacer más fácil la armonía entre estudiar y jugar. Los tutores son fundamentales y esa oferta de tutores que ofrezcan las instituciones de educación superior. El aprovechamiento de las TICs. La pandemia cambió el mundo definitivamente. Hoy por hoy es posible no estar dentro de una clase, la clase queda grabada y verla después. Y eso es una gran ventaja, porque el deportista podría ir a una competencia internacional desde otro lugar del mundo y ver su clase. O si no puede por alguna razón que se cruza el horario, verla después. Y esa es una herramienta muy valiosa que pueden implementar las universidades para que sea más fácil articular estudio y deporte. Las estructuras deportivas también deben colaborar. Es necesario que los entrenadores y las instituciones deportivas, los equipos, entiendan las condiciones del estudiante y les colaboren para que ellos también tengan sus espacios de estudio y demás, porque la exigencia deportiva muchas veces es tan fuerte que llegan muy agotados a las clases y demás. Entonces también tiene que haber mucha pedagogía desde la parte de la deportiva. Y lo que les mencionaba hace un momento, el compromiso del deportista. Fundamentalmente es el que quiere puede y el deportista si se lo propone y cumple los compromisos perfectamente con mucha disciplina y dedicación va a poder hacer las dos cosas. Entonces, en conclusión, los estudiantes deportistas en Colombia que desean compaginar los estudios con el deporte de alto nivel tienen muchas dificultades para hacerlo. El sistema académico y el deportivo parecen ser incompatibles. Como resultado, esta situación lleva a que miles de jóvenes pues deban abandonar una o ambas actividades, especialmente en la etapa de educación superior, lo que afecta significativamente el desarrollo personal de los estudiantes deportistas. Cuando un deportista se retira de sus estudios por temas de deporte o cuando un deportista se retira del deporte por continuar con la línea académica, pues estamos perdiendo un gran potencial de una persona que puede dar muchísimo más, que puede llegar a ser un líder que cambie y transforme muchas cosas. Y se pierde porque el sistema homogenizante le está poniendo una serie de barreras que ya hemos logrado identificar y el objetivo es lograr que esas barreras podamos superarlas, podamos encontrar estrategias que podamos hacerle más fácil la armonía entre estudiar y jugar para que él pueda desarrollarse plenamente. De lo contrario, no va a lograr todo el potencial que podría dar. El concepto de educación superior inclusiva es reciente en Colombia y por lo tanto su comprensión e implementación requiere de esfuerzos pedagógicos hacia la comunidad educativa para promover la cultura inclusiva que transforme el sistema y que permita facilitar la armonización entre los estudios y el deporte. Sin embargo, actualmente se reconoce que las universidades colombianas aún no están comprometidas con acciones que apoyen de manera franca y contundente la formación académica de los deportistas de alto rendimiento. Sin embargo, la reciente creación del Ministerio del Deporte en Colombia abre ventanas de oportunidad para la creación de políticas públicas que permitan la implementación de estrategias que atiendan las necesidades de los estudiantes deportistas en el marco de la educación superior inclusiva. Muchas gracias. Bueno, la verdad que es muy interesante esta conferencia que acabamos de escuchar. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Allá al fondo. Gracias. Buenos días nuevamente al profe Manuel Alejandro. Muchas gracias por la exposición. La verdad, muy interesante y quedo muy satisfecho con la exposición que hace porque es un tema que es fundamental, ¿sí? El tema de los horarios es una limitación muy grande al momento de entrenar. Estoy hablando en ese momento como entrenador deportivo porque fui entrenador de fútbol femenino de la Escuela Nacional de Deporte hace unos 10 años aproximadamente y teníamos inconveniente que es muy grande. Muchas veces los grupos no están completos para entrenar, toca entrenar con una o con dos deportistas. En muchas ocasiones se limita mucho tener un proceso adecuado. Hay otras disciplinas deportivas, como lo es natación, carreras. Ayer había una compañera de natación de waterpolo, no sé si esté por ahí, que nos apoyen. Bueno, natación, carreras, aquí en el Valle del Cauca, entrena a las 5 de la mañana. No sé cómo lo manejan en otros países, pero me parece increíble porque todos los deportistas
madrugan, entrenan y ni siquiera ven la luz del sol al finalizar su entrenamiento. Y de ahí siguen con su jornada académica. Entonces, el tema de los horarios y el tema de los días de competencia también es una problemática, porque muchas veces, como lo dicen, se cruzan las competencias con el horario académico. Si se plantea de pronto hacer las competencias los fines de semana, hay más posibilidad de atraer público, de tener una competencia un poco más organizada, tanto para los deportistas como para los entrenadores y los espectadores. Y eso complementaría un poco con el modelo de poder socializar o masificar de la parte mediática, que es lo que también estoy buscando en este momento. Entonces, muchas gracias por la exposición y felicitaciones. Bueno, mira, quería hacer un comentario con lo que tú dijiste. Bueno, ¿qué podríamos hacer en Colombia? En primer lugar, hay algunas instituciones en los Estados Unidos, pero acá también la Universidad de AFIT tiene ese programa donde los deportistas pues tienen prioridad para hacer el horario, de tal forma que ellos pueden escoger antes que el resto de los alumnos los horarios, entendiendo que pues para facilitarle que no se les vaya a cruzar con alguna competencia deportiva y demás. Y también no solamente ese, digamos, ese privilegio de poder hacer horario antes que el resto, sino que hay una armonía entre, por ejemplo, en los Estados Unidos, como saben que los exámenes son por lo general al final del semestre, las competencias más importantes a nivel deportivo se hacen en la mitad del semestre, que es cuando los deportistas estudiantes pues no están con tanta carga académica. Entonces también esa armonía entre los organizadores de los eventos deportivos y las competencias y las universidades con sus programas académicos para que las fechas pues sean más fáciles armonizar las dos actividades. Bueno, primero felicitarte, muy buena exposición. Segundo, lo acabas de decir, hay algunas universidades que están haciendo algunos esfuerzos. La Universidad FIT con tanda prioritaria ha tenido deportistas de representación a nivel de Colombia. Nosotros como Universidad de Antioquia, desde el 2020 tenemos la admisión especial. En la universidad de nosotros, como es pública, no puede ingresar nadie simplemente becado, sino que tienen que presentar un examen de admisión. Lo que hicimos fue hacer una discriminación positiva que ya estaba con los afrodescendientes, con los indígenas y ahora está con los sordoseñantes y los deportistas de alto rendimiento o de representación. Tienen un cupo en cada programa, cada uno de los 83 programas. Se presentan, compiten solamente entre ellos por el cupo, pero eso es lo de menos, eso es lo menos importante. Lo más importante es que esta admisión especial la estamos tratando de enfocar en varias líneas. Primero, el trabajo con el profesor. Segundo, los tutores, que los profesores sean los mismos tutores y que el estudiante no tenga que hablar con el profesor, sino que hable un compañero y organicen los horarios y la flexibilidad académica para que el deportista pueda hacer sus competencias y presentar sus trabajos o recibir clase de forma virtual. Tercero, tienen prioridad en las tandas de matrícula. Eso es muy importante lo que acabas de decir, porque escogen sus horarios que leen con los entrenamientos. Y por último, estamos intentando que tengan un gran apoyo económico, no solamente para representar a la universidad, sino para representar o al club donde estén estudiando, donde estén practicando su deporte, también a la universidad, incluso cuando van como selección Antioquia o selección Colombia, que muchas veces no los apoyan económicamente, la universidad puede asumir esos costos. Entonces, estamos dando como un paso hacia ese 2030 que estabas hablando, 30 y algo, y la idea sería que ojalá puedan conocer el proceso y en las universidades públicas y privadas pudieran por lo menos comenzar a implementarlo y acelerar ese tema. Gracias. Complementando lo de Juan Gabriel, y sí, ya se han dado pasos. Yo pienso que aquí es muy importante, y ahora que el joven habla de comunicación que ha hablado, pues no solo desde el deporte representativo, sino del impacto de la actividad física, y en esa medida comunicárselo a los directivos y a los docentes, ¿cierto? Entonces hay una estrategia muy valiosa que es sencilla, que todos podemos hacer, y es simplemente enviar correos o por las redes sociales, de tal manera que los docentes y los directivos se den cuenta que un deportista de su facultad,
o de su carrera, ganó una medalla, obtuvo algún resultado deportivo, algún reconocimiento, y ellos y los profesores los van identificando. Entonces nosotros desde el área de deportes tenemos que hacer ese esfuerzo de, como ayer lo decía Francisco, cacarear, mostrar. Para eso están las redes, para eso están los medios de comunicación. Entonces tenemos que involucrar a las directivas y a los docentes, mostrándole también lo que los chicos, las chicas hacen desde la representación deportiva. Y los tutores a veces no se cuenta quizás con el recurso para tener tutores para todos, pero sí hacer el intento de que ellos también, así no sea un deporte que represente la universidad, sino que sea otro deporte de alto rendimiento, se sientan apoyados, al menos por esa área, porque sí, todavía hay que trabajar mucho en esto. Entonces los invito, es eso, es unirse a los docentes, a los vicerrectores, a los decanos, que ellos conozcan también que tienen deportistas en sus carreras y que están haciendo pues una labor de, como decimos por acá, doble titulación, doble carrera, como lo es también una carrera deportiva o ser un deportista de alto rendimiento. Bueno, para terminar, una pregunta del profesor Milton Mesa de la Universidad Unelés Barinas de Venezuela, que consulta lo siguiente: ¿cómo hacer para que nuestros estudiantes se les dé el tratamiento especial de formación para la dualidad de ser deportista y ser estudiante en nuestras universidades? Esa es la pregunta, me parece que un poco ya ha estado sobrevolando, pero si quieres hacer alguna referencia. Bueno, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, pienso que es importante las charlas de formación con los mismos estudiantes deportistas. Es importante que les ayudemos a encontrar su proyecto vocacional y que ellos puedan entender desde lo pedagógico lo importante que es combinar los estudios y el deporte, y eso les va a ayudar en muchas cosas, en muchos aspectos, desde el tema de la salud, desde el tema de la formación como persona, la formación en valores, porque el deporte te enseña muchos valores como la disciplina, la perseverancia, la determinación, entre muchos otros más. También lo que tiene que ver pues como un proyecto de vida, y yo creo que entonces esa conversación en las áreas de bienestar que les permita a ellos encontrarse a sí mismos, les va a permitir pues hacer más fácil las cosas, y sobre todo cuando las cosas se ponen feas, porque en algún punto se van a poner feas, continuar con esa motivación para no abandonar ni los estudios ni el deporte. Bueno, despedimos con un aplauso a Manuel Alejandro. Gracias por la excelente charla, además de tu edad, es inspirador que nosotros los que ya estamos más grandes aprendemos cada día. Yo quería hacer un comentario que me parece que lo he hecho en varios escenarios desde otra posición, no de educadora, y visualizando el deporte, la actividad física y la recreación en las universidades como un tema más amplio que el que vemos nosotros como educadores físicos. ¿Por qué? Porque creo que una de las grandes tareas que tenemos los educadores físicos en este momento y los encargados de las áreas de deportes es convencer a nuestras autoridades de la importancia del deporte como motor del desarrollo en cada una de las universidades. Post pandemia, en donde el deporte ha asumido un compromiso tan importante o una tarea tan importante de recuperar la salud de nuestra población. Cuando entendemos que los acreditadores nos piden internacionales que nuestros atletas salgan con habilidades para la vida, habilidades blandas que dicen ellos, todo esto como le llaman, y que el deporte es una herramienta para hacerlo, y nosotros conversamos, les exponemos a estas altas autoridades del impacto que puede ser el deporte, la actividad física y la recreación para conseguir y alcanzar que nuestros egresados no solamente sean egresados técnicos, sino que tengan una condición de impulsar
una sociedad más inclusiva, una sociedad más mejor para todos, que es lo que todos estamos buscando. Pero hay otro elemento importantísimo que no hemos logrado incorporar los educadores físicos y los que dirigimos el deporte, es entender que en este momento la UNESCO, la ONU, están trabajando la Agenda 2030 y que el deporte está prácticamente en todos los objetivos de desarrollo sostenible. Cuando nosotros tengamos ese panorama claro, conversemos y planteemos a las autoridades institucionales que el deporte debe ser política y debe estar impregnado, debe estar en todos los programas institucionales, creo que podríamos tener todo eso que vos nos planteas y lo que todos nos han planteado, pero tenemos que ver no el deporte como competencia, no la actividad física como para estar mejor. Realmente tenemos que ver el deporte como esa herramienta de transformación social, como ese elemento que puede provocar el cambio y que nos puede provocar negociaciones con las autoridades institucionales. Muchas gracias.